Muy bien, entonces muy buen día, compañeros y maestros. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda conferencia de este cuarto día en que celebramos el cine dentro de la séptima muestra del área de artes Metamorfosis. En esta ocasión, el maestro Tudón nos compartirá el intrigante tema Las caras cambiantes de la música en el cine. A continuación, me voy a permitir a presentarles a nuestro invitado. El maestro Tudón Toledo, el maestro Pedro Benito Tudón Toledo estudió piano en la Universidad Autónoma de México. Más adelante estudió composición, dirección de coros, dirección de orquesta, dirección de bandas y por último se dedicó al estudio en la pedagogía. Actualmente es director de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, proyecto que surgió desde hace 16 años. Posteriormente, en la ENMS de Guanajuato, se desarrollaron otros talleres y materias de música gracias al maestro Tudón, por lo que ahora nuestra escuela cuenta con una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara, un taller de rock, un ensamble de percusiones y un ensamble de metales. En dichos proyectos, el maestro ha dedicado tiempo y esfuerzo a enseñar a sus alumnos desde cero, pues algunos estudiantes que quieren formar parte de las agrupaciones llegan sin tener conocimientos de música. Además, en nuestra escuela también imparte las dudas de artes plásticas y artes escénicas. Sin más preámbulo, escuchemos al maestro Tudón. Bienvenido, maestro. Puede abrir su micrófono. Sí, gracias Daniel. ¿Qué crees? Estaba abierto. Lo que pasa es que no ladró mi perro y no lo notaron. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Qué bueno que están aquí. Y les voy a contar un buen de historias. Así se dice. Un buen de historias. Muchas historias que pueden ser interesantes para ustedes. Acerca de la música, desde luego. Voy a dividir en tres partes esta plática, más o menos para dar un contexto. La primera parte le voy a titular La Guerra Tribal. La pelea que se dio, todavía no me explico por qué, desde finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Esta guerra tribal tuvo como protagonistas, por un lado, aquí está mi mano, por un lado estaban los músicos clásicos, los músicos de la gran música, los músicos de la música trascendente que estaba ligada a las filosofías de todos los pensadores de diferentes épocas y de su tiempo. Y por el otro lado, los músicos populares. Los músicos que hacen música para el entretenimiento, para un entretenimiento más ligero. Los músicos que hacen una música que es muy próxima. Aquellos músicos que dedican su tiempo a hacer música de moda y a hacer música sobre todo para sonreír, para bailar, para cantar. Es increíble que a pesar de que en realidad son la misma cosa, todos son músicos, yo creo que la música puede estar en dos categorías, la buena música y la mala música. Entre la música clásica hay mala música y entre la música popular hay mala música. Entre la música clásica hay muy buena música y obras maestras, y entre la música popular hay muy buena música y obras maestras también. Y la música popular, la que se da en las salas de baile, la que se da en la radio, la que se da en la televisión,
puede tener increíbles formas de expresión. Incluso en el tan golpeado género de reggaetón, que a mí no me gusta, a mí no me gusta esa cosa, pero reconozco que hay música excelentemente bien hecha, que es buena música, pues. O sea, no importa si me gusta o no, hay buena y mala música. En este sentido, la música tuvo en muchos momentos encuentros sin querer queriendo, diría el Chavo. El Chavo del Ocho, desde luego. En este orden de ideas hubo muchos músicos clásicos de grandes obras como Stravinsky, como Rachmaninoff, como Shostakovich, por comentar algunos que me vienen a la mente, que utilizaron formas musicales populares como la polka, como el cakewalk, como el foxtrot, entre muchas otras formas musicales de su tiempo. Ya desde épocas de Juan Sebastián Bach, Johann Sebastian Bach, que estamos hablando entre 1700 y 1750, Bach, por ejemplo, al final de sus muy famosas variaciones Goldberg, que fueron escritas además para que un señor que se llamaba Goldberg pudiera dormir porque sufría insomnio, entonces escribió una obra bastante larga y se supone que ahí estaba el clavecinista de la casa, era un aristócrata, el clavecinista que era como un sirviente ya estaba toque, 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 hasta que se dormía el señor y ya se iba. Esta obra fue escrita a partir de un área popular y también es interesante que utiliza una forma de danza que era muy recurrente en esa época, que se llama Quodlibet. El Quodlibet era una danza popular, una especie de ronda, donde cantan unos una voz y luego otros les van cantando con el tiempo recorrido, digámoslo así, y se va haciendo una ronda hasta que termina y todos bailan. Y el final de estas variaciones Goldberg justamente es un Quodlibet. Es muy interesante, por ejemplo, que el último movimiento de la tercera sinfonía de Beethoven, así, oh, la tercera sinfonía, todos, wow, está basada en una contradanza alemana, una danza popular, increíblemente sencilla e increíblemente pegajosa. Tariraro, rariraro, tarin, tin, tin, tan, tigarán, tigarán, tiran. Sobre ese tema construyó Beethoven su sinfonía. Y así sucesivamente, eso pasó en toda la historia de la música. De tal manera que no había un divorcio tanto, ¿no?, en las músicas populares y las músicas clásicas, simplemente tenían un diferente uso. Pero en el siglo XX se volvió una guerra. Incluso músicos populares decían de los músicos clásicos, ellos no son músicos porque tienen que estudiar. Ellos no son músicos porque cuando estudian
no aprenden a improvisar. Nosotros somos músicos porque hacemos música en vivo e improvisamos. Y muchos músicos populares incluso se niegan a estudiar música. Desde luego aprenden en tradición oral, alguien les dice cómo hacer las cosas y dicen yo no estudio música porque si no me voy a contaminar. Es un prejuicio que tienen muchos músicos populares. Desde luego hay músicos populares maravillosos. Hay músicos populares que llegaron a ser como este puente entre la música clásica y la música popular, todo en el siglo XX. El primero, y son 4 músicos. El primero sería Cole Porter. Cole Porter fue un músico que estudió piano, iba a ser concertista, pero luego lo que le gustó fue escribir canciones y muchos lo consideran como el mejor compositor de canciones que ha habido en la historia de la lengua inglesa. Cole Porter escribió muchísimas canciones con una gran calidad en la letra. Escribir una letra para una canción no es nada más poner versos, sino tiene muchas implicaciones de acentuaciones, sí de rimas y de otras cosas, pero es como mucho más profundo. Y además poner la música rítmica y melódicamente correcta para que coincida con los acentos de la letra que uno hizo, eso es difícil. Si ustedes oyen, hay mucha música popular muy mal hecha que que dicen te voy a mandar cartas de amor, ¿no? Por ejemplo, porque no coincide la música con la letra. Entonces dicen de amor, te quiero, o mi alma, ¿no? Y uno lo oye así, dice, pues así ha de ser. No, así no es, está mal escrito. Entonces, escribir una canción es algo muy importante. Este músico fue quizá uno de los mejores músicos que ha habido y que utilizó la estructura de la canción clásica, de la canción culta alemana, para hacer canciones populares americanas. Es increíble lo que logró. El segundo músico, que es un músico fuera de serie, pianista, él aprendió a tocar piano como todos los pianistas, con muchos ejercicios. Le enseñaron a tocar obras de Beethoven y de otros autores, pero él lo que quería hacer era tocar música popular y empezó a componer su propia música. Y junto con su hermano empezaron a hacer canciones de muy increíble calidad. Entonces, este compositor fue avanzando tanto que empezó a tratar de escribir música clásica y lo que hizo fue que en la música clásica utilizaba tonadas populares y utilizaba ritmos populares, sobre todo los que venían del jazz. Este compositor es George Gershwin, que escribió una de las más bellas y más importantes obras de la música sinfónica norteamericana, que se llama Rapsodia en Azul, Rhapsody in Blue. Incursionó en la música de cine con una obra que se llama The Show Wagon, algo así como la carreta de espectáculos,
que eran carretas que andaban viajando por todo Estados Unidos, y cuando llegaban a un pueblo, bajaban ahí de la carreta, se armaba un escenario y se presentaban cantantes, cómicos, magos y otros, contorsionistas, etcétera. Y de eso se trata, se volvió un musical en Broadway, en el teatro, pero también se volvió una gran película, una obra cinematográfica inolvidable que creo que en su tiempo ganó Óscares y todo. Hablando del musical, tenemos otro compositor de música seria que escribió probablemente el más importante musical de todos los tiempos, que se llama West Side Story, Amor sin barreras, que curiosamente en estos tiempos Steven Spielberg está filmando una película biográfica sobre él, y el compositor se llama Leonard Bernstein. Leonard Bernstein quizás ha sido el más importante director de orquesta norteamericano de todos los tiempos, y fue un compositor increíblemente ecléctico. Escribió sinfonías, escribió poemas sinfónicos, y solamente hizo este musical, que es probablemente lo que lo ha hecho muy, muy famoso. Al cine llegó con el nombre de Amor sin barreras y se volvió un ícono. También ganó todos los Óscares, ganó como mejor música, en fin, ha sido uno de los más importantes compositores que ha tomado la música popular dentro de la música sinfónica clásica. Pero luego tenemos el caso de otros compositores que fueron al revés, eran compositores populares que llevaron la música popular a otras dimensiones por el uso de técnicas que se usaban en la música clásica, como la música electrónica, como la armonía tradicional, como el uso de ritmos y de estructuras propias, de instrumentos propios de la música clásica. Estos dos compositores que lograron eso fueron John Lennon y Paul McCartney. Ellos investigaron en todas estas técnicas clásicas y las empezaron a incorporar en sus propias producciones. De tal manera que sus canciones son de época. Cambiaron de una manera social toda la música. Si bien no todas sus canciones son de la misma calidad, sí sus aportes son importantísimos en la historia de la música. Y finalmente, en esta primera parte, no quiero dejar de mencionar a un compositor de canciones, de los primeros compositores de canciones de rock que hubo en Estados Unidos, y que utilizó la influencia del blues, del jazz y de la canción, la canción campesina en Estados Unidos, del country, que es Bob Dylan. Bob Dylan no nada más construyó una fusión de estilos increíblemente interesante, sino que la contribución literaria de sus letras
en la historia de la música y en la historia de la humanidad, lo llevaron a ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, que es probablemente el premio más prestigioso que puede tener un literato. Y que aunque Bob Dylan no intentó escribir para ganar ese premio, desde luego todo el cuerpo literario de sus canciones se volvió muy importante para que fuera considerado el ganador de esa presea. De esta manera tenemos que ya más o menos a partir de la época de los 60s, esta distancia que hay entre la música clásica y la música popular se volvió cada vez más estrecha. Ahora es muy fácil oír músicos clásicos usando temas populares y músicos populares utilizando formas y estructuras clásicas. Ahora que está tan de moda Luis Miguel, recordemos su producción con Armando Manzanero, en donde las orquestaciones y el arreglo de las piezas es verdaderamente clásico. Y Luis Miguel canta de otra manera que en sus canciones más tradicionales. Y así sucesivamente. Entonces, llegamos a este gran puerto de que otra vez las tribus nos hicimos amigas. La tribu de los clásicos, la tribu de los populares, se veían los diferentes lenguajes. Ya no somos amigos, pero estamos juntos, ¿no? No somos amigos, pero tenemos mucho que compartir. Como una anécdota final de esta parte, hace poco, ahora mismo está el Festival Internacional Y2K, Live Looping International Festival, que fue inventado por un músico americano que todavía vive, que se llama Rick Walker, y que tuvimos la oportunidad de invitarlo a que viniera a dar unas clases maestras aquí al taller de rock de la escuela. Y vino y tuve la oportunidad de convivir con él. Y sorprendentemente, tanto para él como para mí, él no es un músico que haya estudiado en el conservatorio. Es un músico que se hizo justamente en esta tradición oral y tocando con grandes músicos. Llegó a tocar justamente con Bob Dylan y con Santana, entre otros músicos importantísimos. Y hablando del fenómeno musical, de la composición y de la teoría musical, encontramos que él y yo tenemos muchos puntos en común. Tenemos conceptos muy semejantes a los que llegamos por lugares diametralmente opuestos. O sea, hemos estado llegando a estos puntos de una manera muy distinta, pero que felizmente para nosotros, porque nos hicimos buenos amigos, coincidimos en opiniones, en formas de pensar, en puntos de vista, en conceptos. Y eso es maravilloso, porque evidentemente él es un gran músico y es tan músico como yo lo puedo ser.
Y yo al contrario estudié en un conservatorio, estudié en diferentes lugares, tuve diferentes maestros, así algunos que yo he considerado legendarios, ¿no? Para nuestra cultura, en fin, pero llegamos justo a este mismo punto. Después de esta primera parte, ¿alguien quiere preguntar algo acerca de esta primera parte que mencioné? ¿Alguien quiere comentar? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Yo no, profe. Sí, gracias, Alejandra. Muy bien, si nadie tiene alguna pregunta, bueno, si llegan a tener una pregunta, la guardan para el final. La segunda parte tiene que ser propiamente esta parte de los orígenes de la música en el cine. Imagínense que están a finales del siglo XIX y que les pasan un corto de un tren que viene llegando a la estación, pero aparentemente la estación es la sala donde están viendo el corto. No oye nada, solamente ven la imagen de ese monstruo negro echando humo que viene hacia acá. La mayoría de la gente se paró alarmada porque dijo, ay, este tren viene para acá, ¿no? Muchos se salieron de la sala. Los autores de ese corto tuvieron que explicar, no se preocupen, eso es solamente una fotografía con movimiento. No se apuren, no va a entrar aquí el tren, no es una ventana, ¿no? Y en ese sentido, la gente se empezó a tranquilizar y a admirar que podían ver fotografías en movimiento. Esa presentación estuvo a cargo de los hermanos Lumière. Y con esa presentación queda más o menos abusivamente inaugurado lo que es el cine. El cine, en un principio, no me hago para atrás. El cine en un principio solo era lo que se veía. Y eran espacios muy cortos de entretenimiento, ¿no? Veías un señor correr y caerse, veías un coche pasar, en fin. Esto se fue haciendo cada vez más sofisticado. Encontraron la manera no nada más de que se filmara una escena, sino de pegar varias escenas juntas. Uno de los grandes genios que logró esto, ya no me acuerdo cómo se llama, pero así ya me acordé, se llama Georges Méliès. Georges Méliès fue un cineasta, actor, director de teatro, productor, entonces se podía hacer todo, que invirtió todo su dinero, todos sus ahorros en hacer películas porque le gustó la forma y él quería expresarse. Sus primeras películas eran increíbles porque no nada más se tenía que filmar en blanco y negro, pero él agarraba cuadro por cuadro y empezaba a darle color. Le ponía tintas a sus cuadros para que se vieran en color. Él no nada más quería ver la realidad, sino él se encargó de construir en un granero viejo, de construir escenarios como el que está aquí atrás de mí.
está padre mi escenario, ¿no? Hoy estoy muy de ciencia ficción. Así construyó un granero, puso un escenario como si fuera teatro y ahí ponía decorados, de cartón desde luego, pero ahí justo con el cartón podían aparecer, con cartón y tela, podían aparecer monstruos marinos, podían aparecer gigantes, podrían aparecer hombres descabezados, ¿no? Con la cabeza en la mano y acá cortado el cuello. En fin, empezó a hacer efectos para que esas películas fueran cada vez más interesantes para la gente. Eh, Georges Méliès logró llevar al cine a otro nivel. Desafortunadamente, un incendio en su estudio acabó en realidad con toda su carrera y toda su obra. Se quemó todo. Por ahí solamente hay algunas escenas rescatadas, por eso puedo saber todo esto que les cuento, y una película que se llama De la Tierra a la Luna, sobre el libro de Julio Verne, en donde una de las imágenes icónicas es cuando la cabeza de un cohete acabado de disparar está encajada en el ojo de la luna, no la cara de la luna así con un cohete en el ojo, que es icónica, seguramente la habrán visto por ahí. Esa película, felizmente alguien la rescató y está incluso a la venta. Creo que en la librería Gandhi ahí la llegué a ver, a la venta. Una gran película. Les recomiendo que si la consiguen, véanla. Verdaderamente vale la pena. En este orden de ideas, Georges Méliès encontró que para presentar sus películas contrataba un grupo para que amenizara ahí la velada mientras llegaban y todo, y luego la película. Pero luego alguien sugirió que tocaran mientras estaba la película. Y eso empezó a hacer. Y ahí empezó la música en el cine. Y curiosamente, algún músico abusado que empezó a ver qué escenas había en la película mientras tocaba y empezó a tocar música que iba de acuerdo a lo que estaba pasando en la escena. De ahí en adelante, la mayoría de los cineastas contrataban un músico cuando iban a presentar su película y el músico, si era bueno, improvisaba música, ya no tocaba música de otros, sino improvisaba música que le viniera bien a la acción de que estaba sucediendo en escena, en el filme. En el film. En esta época hay varios inventos importantes a principios del siglo XX, que es que se inventaron las bocinas, se inventó el micrófono, principios del siglo XX. Se inventó la jukebox, o sea, esta consola donde se echan monedas y hay
hay música grabada que uno empieza a escuchar y uno tiene selecciones. ¿Cómo se inventó eso? Porque antes se inventó el fonógrafo. En 1875 se inventó el fonógrafo. Para 1905, ya se había vuelto una industria la grabación. 1905. Imaginen ustedes. Y se empezó a incorporar todo esto al cine. Y uno de los inventos más importantes fue el órgano electrónico, que era un órgano así enorme que podía o no tener tubos, pero podía tener resistencias y bulbos, que el bulbo también se inventó en estas épocas, y se empezaron a construir grandes órganos con luces y incluso efectos especiales, sacaban bengalas por los lados. Y este instrumento se usó justamente para improvisar en el cine. Con todas estas mejoras, la música en el cine empezó a tener una gran importancia. Si el productor tenía dinero, contrataba incluso hasta una orquesta que tocaba ahí mientras estaba la imagen. Y no es sino hasta los años 30 que aparece justamente, y a raíz de todos estos inventos, aparece la primera película sonora. El cantante de jazz se llamó. Donde Al Jolson, un actor blanco, interpreta a un cantante negro, ¿no? Entonces se ve su cara pintada. Curioso. Pero no nada más es una película en donde empiezan a hablar los actores, sino donde se escuchan canciones, porque hablan de un cantante. Y de ahí viene un boom de la música en el cine. En lugares como Rusia, que ya era la Rusia postrevolucionaria, y que apareció un cineasta como Sergei Eisenstein, uno de los mejores de todos los tiempos, apareció la música de grandes compositores como Prokofiev, Shostakovich, entre los más importantes. En Francia empezaron a aparecer músicas de autores de la época como Francis Poulenc, como George Auric, que hizo una obra que se llama Pacific 231, que es una locomotora, y con la orquesta imita el sonido de una locomotora. La pieza fue tan exitosa que incluso se volvió una pieza que se toca en la sala sinfónica. Y así sucesivamente aparecieron muchísimos músicos muy importantes, muchos músicos clásicos que hacían música para las películas mudas. En los años 30, con la aparición del cantante de jazz, la industria cinematográfica no nada más explota el boom del cine, sino el boom de la música grabada. Pero no quieren la música sinfónica, sino la música popular, que está teniendo mucho éxito en la industria del disco. De tal manera que se empiezan a usar canciones populares
para el cine. Aquí Cole Porter se vuelve uno de los principales proveedores de canciones para el cine. George Gershwin se vuelve uno de los grandes compositores de música para cine por sus canciones. Y empieza a escribir su musical. Y hay también una espectacular desarrollo en el cine musical, sobre todo debido a la aparición de bailarines virtuosos, pero tampoco son bailarines de clásico, ¿no? Sino son bailarines de música popular. Entre ellos el más importante sin duda es Fred Astaire. Y de tal manera que la banda sonora de la película se vuelve, por un lado, con una orquesta sinfónica y por otro lado se convierte en música popular para que se baile y se cante. Y eso marca la historia del cine hasta nuestros días. La tercera parte de mi historia tiene que ver con el desarrollo desde los 40 hasta nuestros días. No me voy a alargar demasiado, no se apure. El primer gran compositor, y quizá el más importante, de música para cine en los 40 es Bernard Herrmann. Y voy a añadir otro nombre que es menos conocido, Mario Castelnuovo Tedesco, que es un compositor serio, es un compositor de música clásica, que fue maestro prácticamente de la mayor parte de compositores de música para cine hasta nuestros días. Mario Castelnuovo Tedesco y Bernard Herrmann empezaron a musicalizar un montón de películas y todas con orquesta. Tomaban esta cultura de la música clásica europea, tomaban de la música popular el romanticismo de la música cantada y el ritmo de la música bailada. Y entonces empezaron a hacer música específica para las películas. Bernard Herrmann, entre sus más famosas músicas está la de Psicosis, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando apuñalan a la mujer en la regadera y nada más se oyen los violines. Y mientras se oyen además sonidos con otras afinaciones que la escala normal. Y el tema principal, que es un tema rítmico increíblemente muscular y llamativo. Bernard Herrmann, de sus últimos trabajos fue Taxi Driver, por ejemplo, con Robert De Niro, Martin Scorsese en los 70s, pero también otras películas de Hitchcock como Vértigo o como Intriga Internacional. Y Bernard Herrmann fue quizá uno de los más influyentes músicos del cine en los 40s y 50s. En los 60s pasó otra cosa increíblemente interesante, que debido a una
a una crisis económica mundial, los estudios empezaron a quedarse sin dinero. Entonces difícilmente contrataban orquestas para hacer la música de los filmes. Entonces, ¿qué sucedió? Que voltearon a ver a los compositores de música popular. Autores como Henry Mancini, si se acuerdan de La Pantera Rosa, inolvidable tema. Turun, darán, dirin, darán, tarán, tirán. ¿No? Increíble. Nino Rota, compositor italiano. El Padrino. Francis Lai. Historia de amor. La música de cine se volvió como muy pequeña, con conjuntos pequeños, porque no se podía pagar más. A veces unos violines ahí que acompañaran al piano, que acompañaran al bajo, la guitarra eléctrica, alguna flauta por ahí. Eso era todo. La música cambió. Ustedes ven películas de los 60s, incluyendo en el 70 que salió Jesucristo Superestrella, que era un musical a toda ley, pero que está hecho con un grupo de jazz y algunos instrumentos de orquesta. Si oyen ahora la versión teatral, la orquesta es mucho más grande que entonces. Y hay muchas partes en esa película donde, para llenar los espacios entre acto y acto, porque la obra está pensada para el teatro, los músicos de jazz improvisan. Entonces se volvió una película de época. Creo que hasta quemaron cines en diferentes partes del mundo porque cuestionaban tanto la ideología como la presentación del tema. Pero tuvo que llegar un cineasta que dijera, no, yo en mi película quiero una pista de orquesta como las de Bernard Herrmann. Porque mi película necesita el dramatismo de la orquesta. Entonces le recomendaron a un compositor que había sido alumno de Mario Castelnuovo Tedesco y le dijo, mira, mi película es de muertes, es una película de suspenso y necesito un tema que cada vez que lo escuche me haga poner la piel chinita y me siente al borde de la butaca. Entonces se sentó en el piano el compositor y tocó. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tan, 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 tin, tan, 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 tin, tan, tin, tin, tan, tin, tan, tin, tan, 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 tin, tan. La película era Tiburón. El cineasta era Steven Spielberg y el compositor John Williams. Para mi gusto, uno de los más importantes compositores norteamericanos de esta época. Director de la Orquesta Sinfónica de los Boston Pops y autor de una infinidad
de música para películas, entre ellas toda la serie de Star Wars, Tiburón, en todas las películas, Superman, la película antigüita, eh, Mi pobre angelito, las dos películas, ¿qué otra? La lista de Schindler, inolvidable, entre muchas otras grandes bandas sonoras que se han escrito en la historia. Y de repente la música, que empezó con una orquesta convencional, luego se volvió una banda de rock o de jazz, encuentra incluso sus mejores exponentes en el cine contemporáneo. Los más importantes compositores de diferentes países los podemos encontrar como músicos de cine. Y esta es mi historia de las caras cambiantes de la música. Yo los invito aquí por cuestión de espacio y de metodología, no puse ejemplos musicales, pero yo los invito a que de estas cosas, de estos nombres y de estas películas de las que hablé, sientan curiosidad y las vean y escuchen cómo es diferente. En la época de los 60s y 70s, de los grupos de jazz y de rock pueden ver las películas de Harry el Sucio, películas policíacas a la antigüita, ¿no? El policía macho que resuelve todos los trancazos. De las anteriores, vean las de Alfred Hitchcock, no se van a arrepentir, son de las mejores películas de suspenso que ha habido en la vida. Vean las películas de Georges Méliès, la película de Georges Méliès, o vean Tiempos modernos de Charles Chaplin, una de mis favoritas, donde Un rey en Nueva York, o Candilejas, donde la música es del mismo Charles Chaplin. Maravilloso. Incluso en Un rey en Nueva York, Charles Chaplin es el que dirige la orquesta para grabar la cinta sonora. Y de nuestra época, vean, de la época de oro pueden ver Los Siete Magníficos, la película original, que la música es imperdible, es increíble, de Elmer Bernstein. Vean, por favor, West Side Story, que es el mejor musical de todos los tiempos. La historia de Romeo y Julieta llevando a dos bandas de diferentes etnias en Nueva York, en el West Side de Nueva York. Y pueden ver Star Wars o pueden ver mi pobre angelito, para que vean la maravilla de música que puede escribir John Williams. Y ya para terminar, les recomiendo la música de Antonio Sánchez, que es una improvisación gigantesca en Birdman de González Iñárritu. Vean esa película, la música es de un mexicano y toda es improvisada. Es increíble. Entonces, esas son mis recomendaciones y hasta aquí, esta fue mi plática, Los rostros cambiantes del cine. Espero que haya sido de su interés y que les haya gustado. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, estoy atento. Gracias por sus corazones y sus aplausos.
Gracias. Profe, ¿y usted ha visto a este Hans Zimmer? ¿O qué opina de él? Es también un compositor. Sí, sí, lo conozco. Hay cosas que me gustan de él y hay otras que no me gustan tanto. De Hans Zimmer me encanta El último samurái. Me encanta. El Caballero de la Noche tiene también muy buenas cosas, pero las otras dos de Batman no. Y hay una película que se llama Las lágrimas del sol, que también me gusta mucho la música que es de él. Es un músico muy competente, pero no todas sus obras me parecen tan buenas. Gracias. Sí, de que... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Sonia. ¿Qué opina de la música o la composición musical en la animación, así como fantasía o ese tipo de obras? Bueno, Fantasía me parece un acierto. Son de mis películas favoritas de dibujos animados. Me parece increíble. Y como banda sonora, es increíble, por ejemplo, la banda sonora del Príncipe de Egipto. Es imperdible, esa hasta me dieron ganas de volverla a ver. Y me encanta mucho el trabajo que siempre hace Disney con su música. Alan Menken me parece un compositor increíblemente bueno. Alan Menken hizo La Sirenita, La Bella y la Bestia, hizo Mulan, hizo uh, El Jorobado, que es música sensacional. Sí, vaya, hay música buenísima en esas películas. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no les haya gustado? Y eso se vale, pues. De mi parte no, profe. Gracias, Alejandra. Pues si no hay más preguntas, si hay alguna otra pregunta, anímense, aunque yo diga esto. Bueno, yo solo un comentario. Sí, dime otra. Sí, me gustó mucho su plática, maestro, cuando nos comentaba de lo que le ocurrió a George Méliès, el Sí, de la luna, de la Tierra a la Luna, sí, de que quemaron su granero. Me pareció muy triste y también pues lo relaciona a lo que después nos contó de cómo quemaron cines al exponer la película de Jesucristo Superestrella. Y no sé, eso me hizo pensar que tal vez lo de Méliès fue algo provocado y no sé, una vez veía un documental de Tim Burton que decía que pues le gustaban así como las cosas oscuras y extrañas y que a veces en su casa pues practicaba como algunas escenas y en eso también asustaba a sus vecinos que también estaban así como viéndolo tal vez desde sus terrazas y eso los asustaba, ¿no? También, bueno, relacioné eso con esto de George Méliès, sí. que no sé, tal vez fue algo, pues alguna persona intolerante, ¿no? Y bueno, hay cosas de este tipo que me parecen muy tristes. Hay una teoría que dice que él mismo provocó el incendio, porque le entró una gran depresión, porque no
porque no podía, eso dice esta historia, porque no podía expresar todo lo que quería expresar en la película. Entonces que le entró una depresión bastante fuerte, era depresivo él, y quemó el granero. Pero es una teoría, nunca se ha comprobado esta historia. También es triste si él Sí. mismo provocó su incendio. Pueden ver algo de esta historia en la película de Hugo Cabret de Martin Scorsese, que habla justamente de este cineasta. Perdón, maestro, ¿cómo se llama la película? Hugo Cabret. Así como se oye, Hugo Cabret. Ok, muchas gracias, maestro. Y también lo que comentaba de Jesucristo Superestrella, vi la película que está pues como en inglés, en su idioma original y con músico de ellos. ¿No? Y después escuché pues el que se hizo en español, y como menciona también ya es una orquesta más completa, y en lo personal me gusta más la música que hicieron después para esta obra más. ¿Es la versión que canta Camilo Sesto? No estoy segura, maestro. Lo voy a investigar. Después le menciono cuál es. Ajá. Sí hay una versión que se hizo en Argentina que canta Camilo Sesto, que en realidad a mí siempre me había parecido, desde niño oía a Camilo Sesto y decía, ¿no? Ese que ese me canta. Pero lo oí justamente en la puesta en escena de Jesucristo Superestrella y me parece un cantante fuera de serie. Ahí, en sus canciones no, pero ahí, en ese musical es fuera de serie. Pero sí, ahora se usan las puestas en escena con otra orquestación que hizo el mismo autor, que ya se me olvidó cómo se llama, es que ya estoy viejito, perdón, pero el mismo autor hizo una nueva orquestación, porque la orquestación original, que bien la hizo para un teatro sin muchos recursos, ya no le gustó, entonces dijo, no, ya que era rico, productor y todo, dijo, no, ya vamos a hacerle una nueva orquestación. Y la orquestó. Igual pasó con El Fantasma de la Ópera, con Cats, ahora que salió la película, aunque esta no me gustó, ni la orquestación ni las canciones nuevas. Y Evita también recibió ese tratamiento. ¿De quién estoy hablando? Ay, ¿perdón? ¿De qué autor estoy hablando? ¿Nadie se acuerda? No recuerdo, maestro. Pero bueno, sí conozco todas las obras que mencionó, Sí. pero no recuerdo los autores. Y se volvió uno de los más importantes autores de musicales de todos los tiempos, inglés, desde luego. Alguna vez fue esposo de Sarah Brightman, a ella le dedicó El Fantasma de la Ópera, y ahora es dueño creo que de la mayor parte de los teatros del West End de Londres. Así que todas sus obras se tocan, porque es el dueño, ¿no? Bueno, ¿por qué es el dueño? Porque son muy exitosas. ¿Para qué es más que la verdad? Y lo que pasó también con Jesucristo Superestrella es que empezaron
empezaron o sea, se trata de la historia de Jesús. Utilizaron más o menos los evangelios, pero está contada desde la perspectiva de Judas, o sea, desde cómo lo veía Judas. Entonces parece que eso enojó en ese tiempo a todos los católicos y los cristianos, que decían que cómo él podía opinar, ¿no? Evidentemente, como todo el rock y como toda la música de los 60s, evidentemente es una música de protesta. Es algo de protesta. Aquí es una protesta hacia las instituciones religiosas, que estaba muy de moda entre el movimiento hippie en esa época. Muy bien, Sí, ¿alguien más? muchas gracias, maestro. No, Sí, bueno,